Buenos días, volvemos otra vez casi el fin de semana, volvemos a las grabaciones. Hoy vamos a hacer una grabación a vuelo de dron en este programa. Vamos a hablar de 3 puntos. Uno es, vamos a hablar de una práctica que se utiliza en España para proteger los bosques, a pesar de que en España se producen grandes incendios forestales. Entonces vamos a hablar de esa práctica que viene desde hace varios siglos y que se ha demostrado eficiente para proteger las masas boscosas cercanas a las ciudades. En segundo lugar, vamos a hablar sobre una cocinera venezolana que se llama Elena Ibarra, que, bueno, ya vamos a hablar sobre ella. Ha ganado muchos premios, es una cocinera muy creativa. Y en tercer lugar, vamos a leer un postscriptum de un libro mío de hace varios años sobre la yaca. Me gusta ese posescrito y lo vamos a leer. Entonces, bueno, empiezo con la parte de las prácticas forestales de españolas, ¿no? Esa aparece en El Mundo, en el periódico El Mundo de Madrid, del 29 de agosto del 2025. Es una parte de Burgos y de las provincias de Burgos y de Soria, que prácticamente no tienen grandes problemas con incendios forestales. Eso se debe a que desde aproximadamente el siglo XVI existe la práctica establecida ya, creada por ley. Es una costumbre que se convirtió en ley, como todas las costumbres, cuando son aprobadas por la comunidad y por largo tiempo. Entonces existe la costumbre ley de que cada año se reparten tierras del bosque de las provincias, grandes, diríamos, extensiones de bosque entre la población autóctona, creando así fuertes vínculos del bosque con la población, de la población autóctona con el bosque. Ellos sacan un aprovechamiento, una ganancia, y de esa ganancia una parte tiene que ser reinvertida en el fortalecimiento del propio bosque. Es el 15% de esas ganancias, y de esa manera protegen el aire y el agua. ¿Cómo se construye ese vínculo entre las comunidades y el bosque? Las comunidades autóctonas, la población autóctona, no la población que llega a esa zona, que es la zona de las comarcas de Pinares, de Soria y de Almazán. Entonces, ¿cómo se reparten? Bueno, cada 1 de mayo se reúne la comunidad autóctona y sortean entre 800 vecinos el aprovechamiento de los pinares secos, de los pinos que forman parte de esos pinares secos y desarraigados. Eso es el 1 de mayo, con el propósito de aprovechar eso de muchas formas. Y luego el 1 de octubre se vuelven a reunir para proceder al sorteo entre la comunidad del aprovechamiento de los pinos verdes. Primero era de los pinos secos y pinos desarraigados, y luego con los pinos verdes. Y a quien le toque ese sorteo debe cuidar también de que se haga una política de protección del bosque, alejando la posibilidad de los incendios forestales. Estamos hablando de una extensión de aproximadamente 100.000 hectáreas que están enclavadas en Soria y Burgos, que es el pinar más extenso europeo y con mayor superficie forestal de España. En ese reparto anual
bueno, se reparta el aprovechamiento del bosque, es decir, no solamente la posibilidad de procesar y vender esa madera, sino también aprovechar todo el bosque, toda la extensión del monte, es decir, pastos, piedras, si es que se utiliza la piedra para cantera, setas, que es un alimento que crece en algunas zonas de pinares, y todo lo que esté incluido dentro de la extensión repartida. Bueno, ese es un ejemplo de cómo desde la época, desde el siglo XVI, de cómo se ha creado, diríamos, prácticas que favorecen el desarrollo y la conservación del bosque. En segundo lugar, voy a hablar de una cocinera venezolana que prácticamente casi sé bastante de ella porque he asistido a varios de los eventos donde ella cocina, he leído artículos sobre ella, he leído libros que ella ha escrito 2 libros extraordinarios, por lo menos 2 que han ganado premios Gourmand Cookbook, que es como el Oscar de la cocina mundial. Bueno, ella ha ganado 2 grandes premios y además ella es miembro de la Academia Venezolana de Gastronomía, donde fue declarada tenedor de oro en el año 2012. Eso, o sea, que es una cocinera reconocida, bastante conocida en Venezuela, pero muy particular. Cuando digo muy particular es porque yo he ido a sus exposiciones, yo creo que nunca he hablado con Elena, pero siempre la he admirado bastante, ¿no? Admiro varias cosas: su profesionalidad, la búsqueda esa casi obsesiva, yo diría hasta literaria, de la creatividad. Cuando digo literaria es que ella es prácticamente un intelectual de la cocina, que se precia de el amor que siente y cómo ella ha estado ligada desde muy joven a la cocina. Ligada por varias razones. Primero, porque ella es hija de Vicente Ibarra, que fue uno de los más grandes críticos gastronómicos venezolanos y que yo siempre leía de alguna manera. Es decir, siempre estaba pendiente de las crónicas de Vicente Ibarra, que era un maestro de la crítica gastronómica. Y también leí algunos trabajos de la madre de Elena, que, creó una cátedra, de estudio de la venezolanidad en Venezuela. Y su hija. La hija cuenta en las entrevistas que ella desde niñita estaba metida en la cocina. Y ella utiliza palabras que son contradictorias. Cuando ella dice que ella desde niña estuvo sometido a la esclavitud de la cocina. Yo le entiendo porque yo he hablado con muchos cocineros y he visto cómo funcionan las cocinas por dentro y siempre tengo la idea de que es una esclavitud. Es decir, hay una dedicación exclusiva, pero yo diría que yo debo matizar la palabra esclavitud cuando la utiliza en la cocina, porque la esclavitud es una actividad que el esclavo está sometido a una actividad que debe cumplir de manera forzosa. Y mientras que lo que uno llama esclavitud en la cocina es una dedicación a tiempo completo, sin prácticamente horarios y sin casi disponer de tiempo para sí mismo, aunque lo está disponiendo todo cuando está metido dentro de la cocina. Porque cuando uno está haciendo una actividad que le gusta, eso no es un trabajo agobiante, a pesar de que uno se cansa. Por ejemplo, yo ahorita estaba, antes de sentarme acá, yo estaba como haciendo como un poquitico de torsiones, diríamos, musculares, porque siento un inmenso dolor en la espalda, que es el dolor producido por estar horas y horas sentado. Es decir, mi vida es al lado de una computadora o al lado de un libro, leyendo. Es decir, en mi vida es leer y escribir. Y por supuesto, eso obliga a un sedentarismo que a veces no es deseado por uno y que se sabe uno que es poco saludable, pero yo no lo siento una esclavitud, hasta el punto de que si por alguna razón
algún percance que yo tenga en la vida o algún sistema, no sé, que me obliga a no leer ni a escribir, lo más probable es que yo me muera de tristeza, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso que dice Elena. Elena dice que ella desde niña estuvo sometida a la esclavitud de la cocina, pero cuando tú lees un poco más de las entrevistas de ella, sabiendo que ella es hija de Vicente Ibarra, que fue embajador venezolano en el extranjero, ve la niña, esa niña creativa que no estudió, diríamos, carreras formales, pero que se metió en la cocina y además luchó contra el deseo de sus padres, que no aprobaban esa vocación que ella tenía por la cocina. Y ella seguía hasta que por fin fue lentamente aceptada. Y bueno, y cocinaba en la embajada, es decir, cuando siendo jovencita, ¿no? Pero ya era aprobada por un padre exigente, como era Vicente Ibarra, y por una madre como que era al parecer, según ella cuenta, era una excelente cocinera, aparte de ser una intelectual. Creo que se llamaban Carmen Elena Párez. Bueno, lo cierto es que ella salió de esa pareja y se convirtió en una excelente cocinera. Poco a poco fue metiéndose en la cocina, estudió con Vie, que era uno de los grandes cocineros. Estudió con Vie, que era uno de los grandes cocineros franceses, 3 estrellas, y ella estudió con él. Bueno, hay una falla que se está produciendo en el internet, no sé qué es lo que pasa, pero lo cierto es que voy a dejar esto hasta acá, bueno, no sé, parece que se resolvió y voy a continuar un poco más. Lo que quiero decir entonces que, bueno, pero yo iba a leer un texto pequeño de Elena, a la cual no conozco personalmente, la he visto, perdón, pero nunca he hablado con ella, que dice lo siguiente: el pequeño laboratorio de la vida que encierra una cocina nunca debe perder de vista su principio fundamental, el respeto por los comensales y por la naturaleza que nos provee de alimento, además de ofrecernos una información preciada. Y aquí viene una parte muy hermosa, ¿no? En el sentido religioso, esa entrega significa una comunión con el origen y con los misterios de la creación. Y ella habla con una, ¿cómo se llama? Una sinceridad que a mí me llama mucho la atención, pues. Ella dice que ser chef en Venezuela implica ser jefe y saber expresar tus locuras para que la gente pueda interpretar y sistematizar bien el mundo, las preparaciones de la cocina. Todos vivimos la unidad como una película, la vida como una película en la que hay que hacer interesantes los capítulos y mostrar las emociones y la magia tengan su espacio. Pero sí, pero ella hace una crítica muy fuerte en la cual yo en cierta manera la secundo, ¿no? Que es en Venezuela ser chef, y la cito ahora, es algo más ligado a la vestimenta y lo mediático que al profesionalismo que implica comandar unos fogones. Entonces ella hace una crítica muy fuerte. Incluso la idea que yo tengo es que Elena no es una persona, primero porque yo conozco a Elena, quiero decir, la he estado viendo desarrollarse en la cocina desde hace muchos años, ¿no? Desde hace 20, 25 años, ¿no? Y siempre me maravilló porque Elena es muy bonita y era mucho más bonita cuando era joven. Me maravillaba ver esa muchacha bonita, como muy contemporánea y moderna, con sus collares y sus cosas, porque siempre ella fue un poco rebelde. Y entonces me maravillaba verla en la cocina, pues, con creaciones formidables. Cuando uno abre un libro de Elena, esos libros premiados,
por, por, la, por, la, por el movimiento Workman Cookbook, uno sabe que estaba frente a una persona que busca la magia en la cocina y que se esmera en presentar creaciones, eh, diríamos, muy destacadas frente a los comensales que ella tiene, ¿no? Y ha sido una luchadora por los productos de Venezuela, buscando siempre una aplicación novedosa. Bueno, esa es para mí Elena. Y bueno, y para ella también, en el sentido de que lo que leí, ella expresa muy bien lo que ella es. Ahora voy a pasar a la tercera parte, que se relaciona ya directamente conmigo. Es el postscriptum de un libro que escribí hace varios años. Fue publicado por Fundación Bigot. Fue publicado en el año 2003 y se llama La Yaca en Venezuela. Es un librito que yo quiero bastante. Cuando digo librito no es que estoy haciéndolo, subestimándolo, sino porque es un volumen de aproximadamente 112 páginas y de tamaño bolsillo, ¿no? Bueno, voy a leer eso porque ahí está metido buena parte de lo que yo pensaba. Entre paréntesis, yo he traicionado esas palabras porque allí hago énfasis en una persona que yo quiero mucho, que se fue del país y regresó después, y lo critico. Es una crítica un poco velada, pero la crítica que yo le hice a él, yo después el error lo volví a cometer. Yo vivo en el exterior desde hace varios años, con visita a Venezuela. Nunca he estado fuera de Venezuela en el sentido, yo diría, sentimental, emotivo, e incluso creativo, porque yo todo lo que hago es siempre pensando en Venezuela. Ahorita estoy haciendo un diccionario de la dulcería criolla venezolana con los estudiantes del diplomado de cocinas regionales de Venezuela, que tenemos nosotros hace más de un año, a pesar de que yo vivo en el exterior. Pero estoy preparando mis maletas para regresar a Venezuela. Entonces voy a leer ese pequeño texto, ¿no? Yo resuelvo quedarme aquí. Sucede lo que sucediere. Estoy muy viejo, muy acabado, y creo que mi vida no ha de durar mucho tiempo. Así escribía el 16 de mayo de 1916 el novelista venezolano Manuel Vicente Romero García, autor de Peonía, publicado en 1890 y uno de los clásicos de la literatura venezolana. 5 más tarde de esa declaración, Romero García moría. Llovía torrencialmente y al entierro solo acudieron 2 amigos, nadie más. Murió solo en el exterior, murió. Escribía desde Aracataca, el Macondo colombiano de Gabriel García Márquez, fuera de su país, donde murió pobre, abandonado y solitario. Hace 3 meses decía que no uso media y hace 1 año que me cambio de ropa cada 3 semanas. O sea, murió lejos, abandonado por él mismo incluso, pero pobre también es. Ese es el retrato cruel de un escritor que no ha recibido, a pesar de que escribió una de las novelas más importantes de la literatura venezolana del siglo XIX, es un escritor que nunca recibió gran reconocimiento. Lo estudiábamos en el colegio, en literatura venezolana, pero de allí no pasábamos. Bueno, casi terminado este libro, vuelvo a mi voz, casi terminado este libro, he recibido una infausta noticia. Un amigo se marcha del país en una suerte de exilio voluntario. Hace 6 meses, en diciembre pasado, otros 2 amigos y su familia, 2 hermanos para mí, decidieron alejarse. Dejaron esta casa, dejaron su casa, abandonaron su país con la esperanza destrozada y los nervios alterados por las cuestiones de la política. En la penumbra de mi biblioteca he escrito un poema
sobre los que voluntariamente se alejan, quizás para siempre. Me refugio en la lectura de Tierra de Hombres de Saint-Exupéry buscando un bálsamo para la pena. Ah, lo maravilloso de una casa no es que nos albergue o nos abrigue, ni que posean muros, sino el que lentamente haya depositado en nosotros sus provisiones de ternura, que ella forme en el fondo del corazón ese macizo oscuro del cual nacen los sueños como el agua nace de la fuente. Ese es un texto de Saint-Exupéry, el autor de muchos libros, que yo personalmente admiro muchísimo a Saint-Exupéry, y escribió un libro que es muy importante, que es El Principito. Que la casa forme en el fondo del corazón ese macizo oscuro del cual nacen los sueños, decía Exupéry. Ya no hay sueño, me dicen, y se alejan mis amigos. ¿Qué nos ha pasado?, me pregunto, y vuelvo a mi casa, pero no puedo dejar de pensar en ellos. Recuerdo entonces, en procura urgente de la fe en las cosas que me rodean y de las que amo, unas palabras de Nelson Mandela, que estuvo muchos años preso por haber luchado contra la injusticia en su país. A un amigo que atravesaba una gran desgracia, Mandela le escribió: me maltrataron física y emocionalmente. No pude ver crecer a mis hijas. Me separaron de mi mujer, cosa que acabó provocando la ruptura de nuestro matrimonio. Entonces comprendí que podrían arrebatarme todo, menos mi mente y mi corazón, y decidí que no iba a dárselo. Es la única decisión que debe usted tomar ante lo que está sucediendo. Tiene que decidir qué está dispuesto a ceder y qué no. Ya le han arrebatado suficientes cosas. Yo que usted no le daría nada más. ¿Por qué? No tienen por qué. Termina la cita de Mandela. Mientras usted no se deje vencer, mientras no se le amargue la vida, mientras no esté permanentemente furioso, mientras sea capaz de olvidarlo y luchar por seguir adelante, todo saldrá bien. Horacio, el gran poeta latino, modelo de las virtudes clásicas de equilibrio y mesura, escribió cerca del año en que nació Jesús: cambian de cielo, pero no de ánimo, quienes surcan el mar. Por cierto, quería decir que la última partecita de Mandela que leí fue de Mandela, ¿no? No pudiera dormir tranquilo sabiendo que copié desconsideradamente a Mandela, ¿no? Así es así debe ser, diríamos, la relación nuestra con la literatura. No copiar, admirar, inspirarse, no imitar literalmente, sino imitar, diríamos, haciendo inferencia para lograr construir un estilo personal. Vuelvo otra vez a mi palabra. No habrá, es cierto, otro mar, otro amor, otro mar, ni otro cielo, ni otras montañas más familiares para mí y para ti que las que te alejan, porque tu ánimo seguirá siendo el mismo. Ni habrá otros ojos y otros brazos más cálidos y próximos que estos que abandonas. Ni habrá otro campo de batalla más luminoso que este para entablar combate por ti mismo y por los tuyos. No habrá, te lo juro, no habrá jamás. Yo estaba equivocado ahí, porque en el exterior uno está sometido a retos a veces difíciles. Y cuando uno demuestra que uno es capaz de prosperar dentro de esos retos, en ese país que no es el suyo, en ese país ajeno, y uno logra conseguir algún buen resultado, pues uno logra construir otro campo de batalla en la cual uno puede ser fértil para la vida, ¿no? Vuelvo otra vez a mí. Los sueños no son negociables. Deberías haber dicho antes de partir. Deberías haber dicho antes de partir. Los sueños no son negociables.
Arundhati Roy, una joven novelista india que a pesar de su juventud ya ha conocido el desprecio de los suyos, ha dicho que, cito, el único sueño que vale la pena tener es que vivirás mientras estés vivo y no morirás hasta que hayas muerto. Fíjense bien, vivirás mientras estés vivo y no morirás hasta que hayas muerto. O sea, hay que vivir hasta el último aliento, con vigor, con pasión, con honestidad, con una ética personal. Hay que vivir con esa ética mientras uno viva. Y hay que morir cuando ya uno haya muerto, cuando se haya apagado todos esos sueños. Vuelvo otra vez a Arundhati. Amar, ser amado, no olvidar nunca la propia insignificancia, no acostumbrarse nunca a la violencia inclasificable y a la vulgar incongruencia de la vida a tu alrededor, buscar la alegría en los lugares más tristes, perseguir la belleza hasta su guarida, no simplificar nunca lo complicado, ni complicar nunca lo sencillo, respetar la firmeza y la decisión, pero nunca la fuerza, probar y aprender de los errores, no mirar nunca hacia otro lado y nunca, nunca olvidar. Vuelvo otra vez a mi voz. Uno no debería negociar ese cielo tan prístino, ni el futuro de esa gente que te mira con los ojos absortos y las manos vacías. Venezuela ha pasado por épocas muy difíciles, ¿no? Desde el punto de vista económico, donde no había que comer, donde la pobreza se profundizó, se derrumbó la clase media. Y bueno, y nos vimos frente a enormes dificultades para poder sobrevivir. Muchos profesores universitarios conocidos míos han terminado suicidándose porque no pueden pues, afrontar los costos que supone su enfermedad por los bajos salarios que reciben. Y eso que es para un profesor universitario, también para un profesor de bachillerato y para una profesora un profesor de escuela primaria que seguramente tienen menos posibilidades de agenciarse su propia vida. Vuelvo otra vez a mi voz en el texto, ¿no? No debes negociar a esas cosas que han echado raíces en los lugares más recónditos de tu alma. Desde lejos. Le digo a mis amigos que están lejos. Desde lejos, quiero que tengas presente al menos algunos pequeños trozos de tu país. De ese país que ahora enfrenta una situación penosa, como otras que antes ha enfrentado a lo largo de su vida y que ha superado. Por eso te dedico con afecto este libro. Ese es un librito entonces que yo escribí y se lo dediqué a mis amigos que se habían ido del país y yo terminé yéndome del país. Y por supuesto, me refugiaba en una frase de Cecilio Acosta. Yo me llamo Rafael Cecilio. De Cecilio Acosta, que era también para mí un héroe civil, ¿no? Venezolano del siglo XIX, que decía, uno no nace donde ve la primera luz, sino donde su luz se difunde. Es decir, uno es ciudadano del mundo, ¿no? Pero también es ciudadano de sus propios orígenes. Entonces, yo diría, después de haberlo pensado tanto, me dije, bueno, regreso a mi país, regreso a luchar en mi país. Cuando digo es luchar en la vida, luchar por la verdad, la justicia, por todas las cosas que merecen realmente que uno luche por ellas. Nos vemos entonces en el próximo programa. Disculpen esta lectura personal de un texto que para mí es muy emotivo. Y bueno, nos veremos entonces en el próximo episodio. Esta vez no hicimos, como prometí, una triste, diríamos, lectura de texto, sino que dijimos una lectura de esperanza por los bosques de España y por la forma como se aprovechan y se protegen los bosques por prácticas ligadas a la costumbre jurídica. Hablamos también de una gran cocinera que es Elena Ibarra,
Y por supuesto, aprovechamos a recordar a una persona que yo admiré mucho, que es Vicente Ibarra, que era un gran escritor gastronómico, crítico, y que yo leía con muchísima fruición, con muchísimo deleite. Y en tercer lugar, pues leí este texto del año 2003, hace 22 años. Hace 22 años, imagínense eso, cuando todo estaba comenzando. Y, y bueno, me quiero despedir entonces. Un abrazo para ustedes. Clic si les gustó. Y nos volveremos a ver en el próximo episodio de Cartas de Cartay. Hasta luego.